Todos vemos lo mismo. Cuando se nos plantea una imagen como esta, todos estamos viendo una cara sonriente. Ahí podemos ser unánimes. Todo el mundo en esta sala puede estar diciendo que ve lo mismo. Pero cuando te planteas por qué, en ese momento, ¿por qué estás viendo una cara sonriente? En ese momento dudamos. Dudamos y empezamos a racionalizar. Y está bien. Racionalizar está bien. Porque dices que ves los elementos básicos de una cara sonriente, ves los ojos, ves la boca, ves la cara. Pero ¿dónde está todo lo demás? Hay un montón de elementos en una cabeza que nosotros utilizamos para reconocer lo que no están presentes en esta imagen. ¿Dónde está el cuello, la nariz, el pelo, las gafas hipster? O sea, los elementos que nosotros encontramos normalmente necesarios para esto. Y sin embargo, en toda la cantidad de gente que estamos en esta sala, no ha habido nadie que no haya visto una cara sonriente en la imagen original. Y podemos cambiar la imagen y podemos decir, bueno, ¿qué es esto? Y hacer un cambio. Y decir, vemos aquí una casa, y realmente sí, todo el mundo está viendo una casa. Sin embargo, tener una casa es tener... Genial si resulta que tu casa es como esto. Genial si resulta que tu casa tiene un techo a 2 aguas, chimenea, piscina, perros, 2,3 hijos. Pero la inmensa mayoría de nosotros no vive en una casa así. Y sin embargo, la inmensa mayoría de nosotros ha visto una casa, inmediatamente, intuitivamente. No existen 2 casas iguales. Existe gente que vive en la ciudad de los hobbits. Elegir una casa es tomar una decisión muy personal. Y sin embargo, ha sido automática la reacción de decir, lo que acabo de ver es una casa. El caso es que como seres humanos, las personas estamos acostumbradas a detectar patrones, a realizar reconocimiento de patrones. Identificamos imágenes y sonidos que hemos identificado en situaciones anteriores. Es una necesidad genética. Es un imperativo evolutivo. Nos ha hecho falta para evolucionar y para sobrevivir. Y por tanto nosotros hemos sido capaces de ir reconociendo imágenes una detrás de otra. Hemos reconocido una cara sonriente y hemos reconocido una casa, porque se nos ha dicho muchas veces. Y al final hemos aprendido a reconocerlo. Exactamente igual que hemos aprendido a decir mamá y papá, exactamente igual que hemos aprendido a leer. Hemos aprendido a reconocer el mismo patrón. Y cuando se nos expone el mismo patrón diferentes veces, somos capaces de decir, efectivamente, esto es algo que ya he visto anteriormente. Somos especialmente optimizados para esto. Pero los patrones no tienen sentido únicamente como parte de nuestra estrategia evolutiva. Los patrones también se pueden utilizar en nuestra profesión. En arquitectura, Christopher Alexander es el primer doctorado en arquitectura concedido por Stanford. Y Christopher Alexander comentaba, existe una forma de hacer casas que llevan haciéndose así durante cientos de miles de años. Existe un conocimiento adquirido a lo largo del tiempo de personas que han estado viendo las cosas que funcionan y las cosas que no. Y han estado identificando cómo tienes que hacer edificios. De tal modo que, por ejemplo, en el sur de España podemos pintar las casas de blanco, porque si no pintas tu casa de blanco, la siesta va a ser un infierno. O podemos, dependiendo de dónde estás, en qué ciudad, en qué zona de España se encuentra tu casa, la vas a construir con unos materiales u otros dependiendo de lo que tienes a mano. Disposición de las casas, disposición de hacia dónde tienes que estar orientando la casa. Son cosas que la gente ha ido identificando con el tiempo. Son los patrones que funcionan, las ideas que funcionan para resolver problemas. Pero no aplican solo a la arquitectura. En cocina, los chefs, la manera correcta de sujetar un cuchillo de cocina consiste en pellizcar ligeramente el metal antes de agarrar el resto del mando. Al hacerlo así, tu muñeca se alinea con el cuchillo y es como tienes mayor control. Un cuchillo de cocina no se coge como si estuvieses cogiendo un martillo, sino que lo tienes que coger de alguna manera que permita más control sobre lo que estás haciendo. Al mismo tiempo, con la otra mano, lo que haces es que el nudillo es lo que tiene que entrar en contacto con el cuchillo y las falanges de los dedos meterlas hacia adentro para protegerlas. Y el pulgar lo guardas detrás de esos dedos, de ese modo queda protegido del cuchillo. Esto es lo que los cocineros han estado viendo que funciona durante cientos de años. Y es lo que están diciendo ahora que es lo que tienes que hacer a la hora de cortar y garantizar que tu dedo no termina en la sopa. Son las soluciones para un problema común en la cocina. Y yo que me dedico a la informática, en informática existen cientos de patrones. Tenemos patrones sobre cómo tenemos que organizar el espacio de trabajo. Tenemos patrones sobre cómo tenemos que colocar los teléfonos, sobre cómo tenemos que colocar las ventanas. Tenemos patrones sobre el hecho de que tu monitor debe quedar perpendicular a la ventana, si es posible, porque es la manera en la que menos te vas a reflejar. Y hoy yo tenía intención de comentaros sobre 2 patrones en concreto. Por un lado, los informáticos tenemos la costumbre de ponerles nombres a los patrones, nos facilitan a la hora de reconocerlos. Por un lado, existe el patrón que utilizamos cuando estamos diseñando una aplicación, cuando estamos diseñando un sitio web,
existe el patrón que nos permite seleccionar un valor entre varios posibles. Cuando en una página web queremos que alguien introduzca un valor entre diferentes, pues utilizamos un radio button, que es lo que podéis ver ahí. Esta es la pantalla de selección de idioma de Google Search, la página de búsqueda de Google. Y esto funciona, y efectivamente el usuario lo entiende inmediatamente porque lo ha visto también mil veces, y el usuario es capaz de reconocer esta interfaz. Pero ¿qué sucede cuando el número de opciones se vuelve muy grande? En el caso concreto de Google Search, ¿qué sucede cuando muestras todas las opciones que tiene disponibles Google Search? Estos son todos los idiomas en los que puedes ver la página de búsqueda de Google. Y si te muestran una pantalla así, aparte de que es difícilmente usable, se te pueden escapar opciones como el hecho de que Google Search lo puedes configurar para que te muestre la página en latín, en idioma pirata o en Klingon. Que Klingon mola. Esta interfaz es una solución válida para cuando el número de soluciones es limitado, pero no es una solución válida para cuando tus opciones son muchas. Y es un ejemplo que, por ejemplo, se da mucho en las redes sociales. Cuando yo quiero compartir algo con las redes sociales, yo puedo tener cientos o miles de amigos, suponiendo que tenga amigos. Yo puedo tener cientos o miles de amigos y esto no sería una interfaz válida para ello. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? En esos casos típicamente utilizamos un patrón diferente. Es el mismo problema que lo estamos resolviendo de forma distinta. Utilizamos un autocompleter, empiezas a escribir y automáticamente lo que te va a decir es: yo creo que tú quieres compartir esto con tu amigo Barack Obama. Esto es una solución distinta aplicada al mismo problema. Si el problema es ligeramente diferente, el patrón que aplicamos es distinto. En informática, los patrones es una cosa que aplicamos muchísimo. Son soluciones que ya están probadas por compañeros, por documentación, por el histórico que tenemos, y aplicamos eso para resolver un problema específico. Existe otro patrón también que es muy habitual ver, que es el botón deshacer. Todo el mundo conoce el botón deshacer. Es el botón que te permite deshacer las cosas cuando has eliminado algo que no querías, típicamente. Pero el botón deshacer no es lo primero que los informáticos nos viene a la mente cuando tenemos que implementar algo así. En lugar de un botón deshacer, nosotros lo que mostramos es una pantalla de confirmación. La pantalla de confirmación es algo fantástico. Desplaza la responsabilidad del desarrollador hacia el usuario. Tú me has pedido hacer algo potencialmente destructivo. Si me lo confirmas, la culpa es tuya. La culpa ya no es mía. Y nosotros pensamos que por el hecho de que le hemos mostrado al usuario una pantalla de confirmación, el usuario es capaz de tomar una decisión responsable. Pensamos que el usuario es capaz de tomar una decisión informada, pero el caso es que los usuarios normalmente no lo hacen. El caso más típico de error que recibimos en una llamada al centro de soporte al usuario es: mira, perdona, estaba intentando hacer esto, el ordenador no me dejó, me saca un mensaje de error. ¿Qué es lo que dice el mensaje de error? No lo sé, cerré la ventana. Eso es el caso más habitual en un centro de atención al usuario. Entonces, cuando nosotros llegamos y mostramos esto, nosotros pensamos que el usuario va a comportarse de la forma razonada que nosotros esperamos de él. Pero lo cierto es que eso no es así. Esta pantalla nunca tenía que haber llegado a producción, es una pantalla real, es de una versión, un Service Pack de Windows XP. Y este mensaje evidentemente no tiene mucho sentido para el usuario, pero cuando el usuario se ve con esta pantalla, ¿qué es lo que pensamos que el usuario va a hacer? ¿Pensamos que el usuario va a cancelar? El usuario va a aceptar estos términos. 100 de cada 100 usuarios le van a dar a aceptar. Nosotros pensamos que por el hecho de que le estamos mostrando al usuario una pantalla de confirmación, el usuario va a coger y va a tomar una decisión informada, pero lo cierto es que normalmente no es así. No existe absolutamente nadie en esta habitación que no le haya dado alguna vez a aceptar no queriendo hacer eso. Y que en el segundo después de haber hecho clic, cuando todavía el dedo está en el ratón, estás diciendo: acabo de meter la pata. Nos ha pasado a todos. Porque al final, si lo estamos comparando con la vida real, en la vida real las cosas no son así, ¿verdad? Si tú estuvieses en el supermercado y estuvieses comprando las cosas, estuvieses pasando por el cajero no va a señalar tu carrito de la compra lleno con toda la compra de la semana y va a decir: ¿tú estás seguro de esto? ¿Tú has visto las calorías que tiene esto? No funciona así, ¿verdad? Nosotros nos llevamos la compra a casa. Si la compra está mal, ya devolveremos. Entonces, ¿por qué no desarrollamos las cosas así? Lo cierto es que sí podemos. Tenemos simplemente dos opciones. Tenemos el botón deshacer y tenemos la pantalla de confirmación. Y son dos patrones que usamos los informáticos cuando queremos arreglar esto. Si tienes poco tiempo, vas a utilizar una pantalla de confirmación. Si tienes más tiempo, vas a utilizar un botón deshacer. Al final, los patrones son un lenguaje que podemos utilizar para comunicarnos entre informáticos. Utilizamos este lenguaje para expresar cosas entre uno y otro. Y podemos decir que queremos una pantalla de deshacer o podemos decir que queremos una ventana de confirmación. Y no tenemos que explicarnos entre nosotros de qué es lo que estamos hablando. Existe una teoría del conocimiento, teoría del procesamiento dual.
Esta teoría se ha puesto últimamente de moda por el libro Thinking Fast and Slow, Pensamiento lento y rápido, de Daniel Kahneman. Según esta teoría, la forma que nosotros tenemos de pensar, nuestro cerebro tiene dos velocidades, tiene dos formas de procesar la información. Tiene una que es la que nosotros normalmente pensamos que estamos utilizando, y a todos nos gustaría pensar que todo nuestro procesamiento es consciente y ordenado, pensar que todas las decisiones que tomamos son racionales. Lo cierto es que este es un sistema que se llama sistema 2. El sistema 2 es el sistema que toma todas las decisiones importantes en nuestra vida. El problema que tiene el sistema 2 es que es un sistema lento, es un sistema costoso. Cuando nosotros ponemos en marcha el sistema 2 para procesar, nuestra pupila se dilata y nosotros procesamos más lento. Consumimos más calorías y nos cansamos antes. El sistema 2 es un sistema que nosotros arrancamos cuando es estrictamente imprescindible usarlo, pero si podemos hacer otras cosas, entonces lo que usamos es el sistema que normalmente está en funcionamiento, que es el sistema 1. Este es el sistema que funciona cuando nosotros trabajamos en piloto automático. Cuando un semáforo se pone en verde, nosotros empezamos a andar, pero no hacemos un procesamiento demasiado complicado de esta información. Este es el sistema que nosotros nos conduce el 90% del tiempo, y es el que gestiona toda la inmensa cantidad de información con la que somos bombardeados diariamente. Si nosotros estuviésemos hablando de realizar operaciones con la tabla del 2, estaríamos utilizando el sistema 1. Pero si estuviésemos hablando de hacer operaciones con la tabla del 7 y restar una cantidad, entonces entraría en funcionamiento el sistema 2. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Yo voy a decir una mano, izquierda o derecha. Vamos a levantar la mano que yo diga, ¿vale? No hay que levantarla mucho, ¿vale? Basta con levantarla así. Entonces yo voy a decir derecha. ¿Podemos levantar la mano derecha todos? Sí, veo. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vale. ¿Lo habéis visto? Al principio, la primera y segunda vez era automático, ¿verdad? No costaba, era fácil. Era izquierda, derecha, todo bien. Pero cuando empezaron a llegar señales contradictorias, ahí el sistema 1 ya no podía procesar, y ahí tenía que entrar en marcha el sistema 2. Y era incómodo, ¿verdad? De repente dudas, vas más lento, te equivocas. Ahí entra el sistema 2 a resolver el problema. En tanto cuanto que estamos hablando de una situación automática que podemos resolver automáticamente, entra el sistema 1 y ningún problema. Pero cuando las cosas se vuelven complicadas, entra el sistema 2. ¿Y de qué se trata esto? El objetivo es que los patrones de los que estamos hablando, las soluciones estándar a problemas estándar, no se trata de que formen parte de nuestro sistema 2. El sistema 2 es costoso. Si yo tuviese que pensar en los patrones que estoy utilizando, las cosas son más difíciles. La idea es conocer los patrones, entrar en contacto con ellos, aprenderlos y hacer que formen parte de nuestro sistema 1. Porque una vez que forman parte de nuestro sistema 1, los podemos utilizar para hablar. Podemos mantener conversaciones y decir, quiero añadir un autocompleter en este formulario. Podemos decir, quiero añadir un botón deshacer. Podemos mantener una conversación fluida, exacta y profunda sobre los problemas que estamos resolviendo, porque los patrones entran a formar parte de nuestro vocabulario diario. De lo que se trata entonces, independientemente de qué profesión tengamos, de lo que se trata es de encontrar cuáles son los patrones que nosotros queremos utilizar. Y una vez los hemos encontrado, una vez esos patrones forman parte de nuestro vocabulario, y los patrones están en los libros, los conocen nuestros compañeros, los podemos ver en eventos. Una vez esos patrones forman parte de nuestro vocabulario, los podemos utilizar para trabajar mejor, más relajados, ser mucho más exactos en nuestras comunicaciones. Es cuestión de buscar, encontrar los patrones que aplican en vuestro caso y empezar a utilizarlos diariamente como parte de vuestro vocabulario. Muchas gracias.